saber quién fue, quiero saber por qué sucedió. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acabo de finalizar el solucionario del examen de la uni del día de ayer. Hoy día ya estamos de madrugada, pero ya lo terminé. Viendo las preguntas, son interesantes. Se mantiene el margen de más teoría. 12 preguntas de teoría y 8 de cálculo, ¿no? Para operar. Preguntas interesantes, hay unas que son muy sencillas, otras que sí son un poco más elaboradas. Y como siempre decimos, el examen de admisión es un azar, porque no ha venido ni una pregunta, por ejemplo, de química aplicada, que hemos hecho videos, ¿no? Bueno, será para la próxima. Pero han venido temas recurrentes como equilibrio químico, temas de estequiometría, también de celdas galvánicas, electrólisis, y está muy interesante el examen. Para los que han logrado ya vencer el examen, muchachos, mis saludos, mis felicitaciones, y para los que todavía no lo han podido hacer, el camino sigue, hay que levantarnos, reflexionar, corregir y lograrlo, ¿está bien? Estamos acá para apoyarnos y seguir en esta lucha que estoy seguro van a triunfar. Así que les dejo el examen, revísenlo y nos vemos. Cuídense mucho, un abrazo. La pregunta 1 nos dice, ¿cuáles de los siguientes fenómenos presentados son físicos? Bueno, amigos, en un fenómeno físico recordemos que el objeto puede cambiar su apariencia, pero mantener su composición, ¿no? Es decir, sigue siendo lo mismo. A ver, acá hablamos del metabolismo de los alimentos. Ese proceso lo entendemos como el cambio químico de los alimentos. El alimento ingresa, se va procesando para ser absorbido por las células y ahí salen jugos gástricos que los van a comenzar a transformar, como el ácido clorhídrico, el jugo pancreático. Esto es un cambio químico. Volatilidad del éter metílico. A ver, amigos, eso simplemente es evaporación. Y la evaporación es un fenómeno físico. Y hablamos de oxidación. Ya cuando leemos el término oxidación entendemos que eso va a ser químico. Oxidación del metano por acción del oxígeno molecular. Ese es químico. Como nos está pidiendo los fenómenos físicos, solamente sería 2. La clave sería la B. En esta pregunta nos dicen, muchachos, el cloruro de magnesio, que es esta sal, es un compuesto que se obtiene y se utiliza como desecante de solventes orgánicos, etcétera, etcétera. Se forma de la siguiente manera. Dice, indique lo que va a ser correcto para las siguientes proposiciones. Pregunta 1. El magnesio, en el cloruro de magnesio que vemos aquí, es isoelectrónico con el neón. Ya ese muy directo sería así. Entendemos que acá dentro del magnesio se encuentra en forma de catión divalente, ¿no? Se encuentra ahí dentro de esa manera. Entonces, para ver si es isoelectrónico con el neón, vamos a analizar la distribución electrónica. Sería así. El magnesio, su número atómico es dato, es 12, pero dentro de esta sal que está pidiendo analizar tiene carga más 2. Bueno, como son 12 electrones, distribuimos la cantidad de 12, tendría 12 electrones, como ve aquí, en el átomo neutro. ¿Pero qué significa el término más 2? Que va a perder 2 electrones. ¿Y dónde los perdería? Del mayor nivel, por lo cual estos ya no están, los sacamos y esto ya no está. Así sería la distribución del magnesio más 2. Dice que va a ser isoelectrónico con el neón y el número atómico del neón es 10. Hacemos la distribución y obtenemos lo mismo que el magnesio más 2. ¿Qué se dice, muchachos? Cuando dos especies químicas quieren igual cantidad de electrones, 10 y 10, e igual distribución, son isoelectrónicos. Verdadera la primera alternativa. La 2 nos dice ahora así. El cloro, que está aquí dentro en el cloruro de magnesio, presenta la configuración neón 3s2 3p6. Vamos a corroborar. El cloro que está acá, amigos, no es neutro. Es un cloro menos 1. Es el cloruro. Esa es la carga que tiene el cloro dentro de esa sal. Su Z vale 17, ¿no? Como es un anión, en un anión se cuenta toda la cantidad de electrones que tiene actualmente, que va a ser 18, y de frente se distribuye 18. Lo cual, ayudándonos de gas noble, sería, ¿no? Neón 10, y luego sigue 3s2 y 3p6. Así sería la configuración. Veamos a ver qué es lo que nos dice, y sería correcto, estaría verdadero. Y finalmente la alternativa 3 que nos plantea esto, y dice, el magnesio atómico presenta una configuración electrónica de la que está ahí. A ver, magnesio atómico, muchachos, cuando dice magnesio atómico nos habla del átomo solo, ya no dentro del compuesto. Magnesio atómico, de forma individual, como átomo. Número atómico 12. Y la distribución sería neón 10,
y finalmente 3s2. Viendo la alternativa nos plantea que una distribución 3s2, 3p5 es falso. Por lo cual, como acá pide lo correcto, sería 1 y 2 y la clave es la D. A ver, en esta otra pregunta nos plantean 3 sustancias y nos indican que hallemos el estado de oxidación de los elementos subrayados. Nos dan como datos los números atómicos, pero que no son necesarios utilizar. Solamente acá recorremos las reglas. Si ustedes lo tienen en mente, muchachos, el bario es un elemento del grupo 2A. Y los elementos del grupo 2A, siempre cuando se combinan, tienen estado de oxidación de +2. Bien, y este es el punto. Ahora en este compuesto, para hallar el estado de oxidación del cromo, aplicamos la regla. La sumatoria de cargas debe ser 0. Potasio grupo 1 tiene carga +1. El oxígeno, su carga general es -2. Y como la suma total debe ser 0, hallemos la carga del cromo acá. -14 más 2 sería -12. Cada cromo debe ser entonces +6, para que así todo salga a 0. Vamos al otro compuesto. El hidrógeno es +1 por regla. El oxígeno es -2. Acá es -8. Más 3 sería -5. El fósforo debe ser entonces +5. La clave sería +2, +6 y +5, amigos. Y nos sale la E. La E es la respuesta. Dice ahora, en este diagrama de fases, indique lo que va a ser correcto y nos dan 3 proposiciones. Como recordaremos, amigos, este diagrama me indica el estado físico de las sustancias en función de la presión y la temperatura. Esta zona que está a la izquierda, esta región, le corresponde a las condiciones de presión y temperatura donde el cuerpo es un sólido, ¿no? Esta parte del medio, ya el cuerpo sería un líquido, y esta parte de aquí es el correspondiente estado gaseoso. Dice, en el punto A, que es aquí el punto medio, las 3 fases se encuentran en equilibrio. Exacto. Ese punto que le han puesto A, donde coinciden todas las curvas, se llama el punto triple. Este de aquí es el llamado punto triple. ¿Y qué ocurre en el punto triple? Muy bien, ahí usted encontraba el sólido, líquido y gas. ¿Y qué pasaba entre ellos? Se convertían, ¿no? Todo se encontraba convirtiéndose y en equilibrio. Así lo explicamos. Sería verdadero. La siguiente, en el punto X, o sea aquí en este punto X, ¿la sustancia se encuentra en estado sólido? Correcto, está como sólido. Y la última, el cambio en el cual la sustancia pasa de X hacia Y se denomina congelación. No, falso, ¿verdad? Está pasando de sólido a líquido. Eso se llamaría una fusión. Sería incorrecto. Por lo cual, esta sería la alternativa, ¿no? Sería correcto la primera verdadera, la segunda verdadera y la tercera sería falso. Como pide lo correcto sería 1 y 2, la alternativa, amigos, la D. En la siguiente pregunta nos hablan de la lluvia ácida. Recordando, muchachos, la lluvia ácida se formaba por gases que botaba la industria, también los automóviles, que son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Se pone en forma general así, ¿no? Óxido de azufre, óxido de nitrógeno. Ellos interactuaban con el agua del medio ambiente, como el de las lluvias, y se formaban 2 ácidos, como es el sulfúrico y es además el ácido nítrico. Estos ya llovían y ese es el fenómeno llamado de lluvia ácida, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Bien, entendamos también que no todos los gases que botan las industrias o los automóviles van a causar este problema, porque también se podría botar, por ejemplo, monóxido de carbono al medio ambiente y con el agua no hay reacción química y no generaría ese problema. Consecuencias, si usted recuerda, la lluvia ácida que generaba el desgaste, deterioro o corrosión, ¿no? Es el término cuando se va desgastando un material. Deterioro, corrosión de metales y también de la llamada piedra caliza. Y la caliza es el carbonato de calcio, del cual se hacían estatuas, por ejemplo, de mármol, ¿no? Y también se llama material calcáreo a eso. Por lo cual, ahí tenemos todo el resumen para esta pregunta. Primera alternativa. Los óxidos de azufre y los de nitrógeno originan las lluvias ácidas. Verdadero. 2. Todos los gases expulsados por las industrias, al estar en contacto con el agua de la lluvia, se transforman en lluvia ácida. Falso. 3. La lluvia ácida es corrosiva tanto para metales como materiales de construcción calcáreos. Esa es verdad. La clave sería, muchachos, verdadero, falso, verdadero, es la C. Listo. Bien, esta pregunta habla de la siguiente manera.
Una de las semirreacciones de la electrólisis del agua es la que está aquí. Si se recoge 0,076 litros a 25 grados centígrados y tanta presión como ve ahí de oxígeno, ¿qué carga eléctrica en Faraday tuvo que pasar a través de la solución? Me dan un valor de R y el F que vale tanto. A ver muchachos, vamos a hacer así. Yo tengo aquí el proceso por el cual en el agua, al pasar de corriente a hacer la electrólisis, se ha obtenido el gas oxígeno. Ese oxígeno que ha sido recogido, ¿no?, en su forma gaseosa, ha sido obtenido con esta información. Me están diciendo cuánta carga en Faraday habrá utilizado. Entonces, para eso, aquí se encuentra la carga en Faraday. Yo entre el oxígeno que se ha obtenido y los electrones utilizados en la semirreacción, establezco esta relación, miren amigos. Por cada mol de oxígeno que se haya liberado como gas, se utilizó 4 mol de electrones. Pero 4 mol de electrones, como usted recordará, es 4 Faraday, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, si yo tendría 2 mol de electrones, acá habría 8 Faraday utilizados. 5 por 5 y así. Bueno, jóvenes, acá tengo para aplicar pavo ratón al gas oxígeno y saco sus moles de inmediato. Moles de oxígeno que se obtuvieron. Presión por volumen entre RT. Tiene todos los datos. Presión 755 milímetros de mercurio. El volumen es tantos litros. La temperatura lo pasamos a Kelvin, ¿no? Acá le suma 273 y saldría 298 Kelvin. Y acá cuidado con el R. Como estamos manejando la presión en milímetros de mercurio, el R no va a ser 0,082 como dice el problema, como dice aquí el dato. ¿El R cuánto es? 62,4. Tiene todo para operar, haga la operación respectiva. ¿Y cuántas moles salen de oxígeno aquí? Y sale, muchachos, 0,003086 moles. Lo he aproximado así, porque hay más decimales. Sale esa cantidad de moles. Entonces ahora lo llevamos acá. Si una mol de oxígeno se obtiene gracias a 4 Faraday, 4 moles de electrones, 4 Faraday, para 0,003086 moles de oxígeno que se ha obtenido, ¿cuántos Faraday se usaron? Operando nos sale 0,0123. La clave, amigos, sería la C. Bien, muchachos, en esta pregunta nos plantean ahora sobre el estado sólido. Nos dan una serie de afirmaciones y nos indican si es verdadero o falso. Para eso entendamos y recordemos que los sólidos se clasifican de dos maneras. Pueden haber sólidos denominados cristales, los famosos sólidos cristalinos, y están los sólidos también conocidos como amorfos. El criterio para esta clasificación es cómo internamente están organizados sus partículas. En un sólido cristalino, sus partículas de ese sólido, ya sean iones, moléculas, átomos, van a estar organizados en forma de figuras geométricas, tridimensionales, cubos, tetraedros, romboedros, etc. El ejemplo más conocido es la sal de cocina. Si usted recuerda, la sal de cocina es cloruro de sodio. Los iones sodio más 1, que serían las partículas de color azul, y los iones cloruro están formando un cubo, ¿no? Ese era un sólido cristalino. En cambio, el sólido amorfo se denomina así, porque el nombre lo dice, ¿no? No hay forma geométrica, no tiene un arreglo definido internamente, está todo desordenado. Por ejemplo, acá tenemos al vidrio, tenemos también al plástico, la madera, los polímeros también estarían por acá, por ejemplo. En un cristalino hay una clasificación interesante. Están los sólidos iónicos, como óxidos, como sales. Están también los metálicos, sodio, litio, hierro, oro. Tienen arreglos geométricos internamente sus partículas, sus átomos. Y en el caso de sustancias con enlace covalente, ahí tenemos dos tipos. Cuando hablamos de sustancias con enlace covalente, están los sólidos covalentes atómicos, como el grafito, también como el boro, por ejemplo, y los moleculares ya serían como el hielo, ¿no? El H2O, el CO2, el hielo seco, ¿no? También. Respondamos entonces. Considerando el ordenamiento de las partículas, los sólidos se clasifican en cristalinos y amorfos, verdadero. La primera sería, muchachos, verdad. La segunda, en un sólido amorfo las partículas no presentan un ordenamiento geométrico, verdadero. 3. En función de las fuerzas del enlace, los sólidos cristalinos pueden ser iónicos, metálicos, covalentes atómicos y moleculares, también verdadero. Las 3 serían correctas, la alternativa, muchachos, la D. En esta pregunta 8 nos dicen así:
A representa a un átomo central que tiene dos pares de electrones no compartidos. Dos pares no compartidos significa dos pares libres. Mientras que el átomo B representa a un átomo que está unido por enlace simple al átomo A. ¿Cuál es la geometría molecular de la especie AB2? Bien, muchachos, nos dicen que A va a ser el átomo central. ¿Cómo lo acompañan dos átomos de B? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Nos dice además que B solamente tendrá enlace simple con A. Es enlace simple y enlace simple. Y además A tiene dos pares no compartidos, dos pares libres. Uno arriba, ¿qué les parece? Y otro aquí abajo. Y nos pregunta la geometría molecular que tendrá esa especie. Bueno, amigos, el átomo central, como se dan cuenta, ¿cuántos pares tiene que le rodea? 1, 2, 3 y 4. Tiene hibridación sp3. Y cuando el átomo central tiene hibridación sp3 y tiene dos pares libres, ¿cuál era la geometría adecuada para esta molécula? Exacto, era una geometría angular. Esa va a ser la respuesta. En forma real la molécula sería dibujada así, ¿no? Es como el agua, ¿no? B por acá, B por acá. Y acá tiene sus pares libres. La clave sería, entonces, muchachos, angular, y es la B. Bien, muchachos, en esta pregunta número 9 nos dicen: en un laboratorio se desarrolla el análisis químico para determinar la masa contenida de clorato de potasio en un mineral. Para ello se calienta el mineral y se produce la siguiente reacción. Bueno, ese clorato cuya masa quiero determinar se ha descompuesto en estas dos sustancias. Dice, el oxígeno generado, este gas que se ha formado, va a ocupar este volumen a esta temperatura y con esta presión. Calcule cuántos gramos de esta sustancia se ha usado y que estaba contenido en el mineral. Datos de masas molares y el R les dan ahí de información. Bien, amigos, miren, vamos a hacer esto. Algo parecido a un problema que hemos hecho. Para este oxígeno tengo estos datos: volumen, temperatura y presión. Por lo cual, rápidamente yo lo que puedo hacer es hallar la moles de oxígeno que se han formado con esta información de él. Moles sería presión por volumen entre RT. Presión aquí está, el volumen ahí lo tiene en litros. La temperatura le suma 273 y sale 293 Kelvin. Y el R, como está en milímetro de mercurio, sería 62,4. Operamos eso y la moles de oxígeno que se ha liberado nos sale 0,0277 moles. Bueno, con esto voy a mi problema. Como tengo moles de oxígeno, quiero averiguar la masa de él que se ha descompuesto, porque esto está en el mineral. Hago la relación masa con moles. Masa molar de esto, 122,5. Y sería así, ¿no? 245 gramos de esta sal formaría en la reacción química 3 moles de gas oxígeno. Y si ahora usted tiene 0,0277 moles que se generaron en la reacción, entonces ¿cuánta masa de esta sal se utilizó? Se descompuso. Estaba esto en el mineral. Y nos sale, muchachos, 2,26 gramos. Esa es nuestra respuesta. Y la clave sería la C. A ver, muchachos, acá la pregunta nos dice así: el ácido acético puro, que es este de aquí, es un líquido que tiene una densidad de 1,049 gramos por mililitro a la temperatura de 25 grados centígrados. Calcule la concentración molar de una solución que resulta al mezclar un volumen de 10 mililitros del ácido acético. Vamos a tomar acá 10 mililitros de este ácido acético en agua. Vamos a mezclarlo con agua, de tal forma que se va a obtener un volumen de 125 mililitros de una solución, ¿no? De la solución respectiva. Para esta solución obtenida, calcular su molaridad, la concentración molar. Nos dan de dato la masa molar del ácido acético, que va a ser igual a 60. Bien, amigos, la pregunta no está difícil, es así la información. A ver, yo tengo aquí una mezcla de dos sustancias: el agua, que va a ser mi solvente, que está acá presente, y el soluto, que va a ser el ácido acético que ha entrado a disolverse en el agua. Me preguntan la molaridad de esta solución. ¿Cómo se calcula la molaridad? Sería las moles del soluto, vamos a abreviar ya, soluto nomás lo llamamos a este de aquí. La mole del soluto sobre el volumen de toda la solución obtenida en litros. Lo que tenemos de inmediato, muchachos,
es el volumen de la solución final en litros. 125 mililitros sería, para cambiarlo a litros, entre 1000, y eso equivale a 0,125 litros. Ya tenemos ese volumen pasado a litros. Acá arriba vendrían las moles del soluto, que sería su masa entre masa molar. Para ese soluto, su masa en gramos entre masa molar. La masa molar es 60, acá lo tenemos. Faltaría su masa en gramos. Pero acá tenemos los datos, pues, amigos. Está directo. ¿Cuál será la masa del ácido acético? Densidad por volumen, ¿verdad? Multiplicamos y nos sale entonces 10,49 gramos. Esa es la masa del soluto que va a disolverse. 10,49 gramos. Bien, amigos, acá ya tenemos entonces las moles y volumen. Dividamos esto y tenemos la molaridad de la solución obtenida. Y nos sale como respuesta 1,4. Como es molaridad, la unidad es mol por litro, ¿verdad? Listo, la clave que tenemos es la D. Esta pregunta, amigos, dice así. En el siguiente gráfico se muestra la solubilidad de 3 sales en agua en función de la temperatura. Aquí está el eje de la solubilidad que me indica los gramos de la sal, que como máximo, recuerda el concepto, ¿no? Solubilidad, como máximo se puede disolver en 100 gramos de agua. Bien, tengo acá 3 sales, conforme la temperatura va aumentando, va cambiando esa solubilidad, esa máxima cantidad de la sal a disolverse en 100 gramos de agua. Dice que indiquemos aquí lo correcto. A ver, a 30 grados centígrados, acá está 30 grados centígrados, nos dice, la sal B es más soluble que la sal C. Entonces, sabemos nosotros que tomamos de referencia 100 gramos de agua. ¿Y qué indica a 30 grados centígrados para las sales determinadas como B y C? A ver, esta es la curva de B, la de rojo. Y a 30 grados centígrados, la solubilidad es más o menos, acá lo interceptamos, por acá, ¿no? 10 y algo, ¿no? Aproximadamente por ahí tiene su solubilidad, 10 y algo más. Entonces, a 30 grados centígrados, en 100 gramos de agua se disuelve como máximo 10 y algo gramos de B. En cambio, para C, sigamos 30 grados centígrados, para C va a ser más, algo de 30 y un poquito más. ¿De qué se determina? Que a 30 grados centígrados la solubilidad de C es mayor que la de B. Y acá nos decía que la de B es más soluble que C, por lo cual esa primera alternativa va a ser falso. A 30 grados centígrados la solubilidad de C va a ser mayor que la de B. Sigamos con la otra pregunta. Dice, con un aumento de temperatura, aumenta la solubilidad de las sales B y C. Y creo que nos damos cuenta que para las 3 sales van a ser la misma situación. Es decir, usted aumenta la temperatura y para cualquiera de las sales va creciendo en este eje la solubilidad. Para A también, aumenta la temperatura de la sal A y va creciendo su solubilidad. Y para C de igual manera. Aumenta la temperatura y aumenta también la solubilidad. Hay una relación directa, por lo cual esa afirmación sería verdadera, ¿sí? Y la tercera, la disolución de 45 gramos de la sal A en 100 gramos de agua a 30 grados centígrados forma una solución insaturada. A ver, por acá miren, para esta alternativa 3. Voy a formar yo una solución mezclando la sal A en una cantidad de 45 gramos. Y eso vamos a echarlo en 100 gramos de agua. Dice que va a formarse una solución insaturada. Significa que todavía faltaría más sal para llegar a la máxima cantidad poder disolver. Entonces vamos a sacar datos, ¿no? Porque dice a 30 grados centígrados. Aquí está 30 y para la sal A está por aquí. Su solubilidad va a ser 40, por lo que vemos en la gráfica. Entonces, en 100 gramos de agua a 30 grados centígrados se puede disolver como máximo 40 gramos de la sal. ¿Cuánto ha agregado usted? 45. Entonces sí está saturada la solución. Todavía hay 5 gramos que no se van a disolver, porque lo máximo que disuelve es 40 gramos según el dato de la gráfica, a 30 grados centígrados. Entonces la solución que se ha formado está saturada. Sería insaturada si a 30 grados centígrados usted agregaría menor de 40, ¿no? 30 gramos de A, 20 gramos. Pero ya pasó lo máximo que puede disolver, que es 40, por lo cual está saturada. Esto sería falso. Bien, nos pide marcar aquí lo correcto, sería solamente 2, la clave la B. En este enunciado nos dicen así, en esta pregunta nos dicen así, en un reactor químico de 5 litros de capacidad se tiene una mezcla en equilibrio, tema de equilibrio químico, que está formada por él y él.
Y me están dando las masas de cada uno de ellos. 3,22 gramos de este bromuro de nitrosilo, 4,19 gramos de bromo y 3,08 gramos de NO. Esto está en equilibrio. Calcula el valor de Kp. Si se sabe que la temperatura a la cual se encuentra este equilibrio establecido es igual a 100,4 grados centígrados. Bien amigos, para hallar aquí el Kp, voy primero a hallar el Kc y luego lo transformo a Kp con la expresión que conocemos. Para eso voy a hallar la mole de cada uno de estos. A ver, voy a hallar la mole. La masa molar es dato para cada sustancia. Para el primero, NO bromo, su masa molar dice 109,9. Para el NO tiene una masa molar de 30 y al bromo 2 le han proporcionado de 159,8. Dividimos masa entre masa molar y tenemos las moles de cada una de las sustancias. Acá nos sale en la primera cantidad de moles 0,029 moles. La moles del otro sería masa entre masa molar 0,103 mol y acá nos sale 0,026. Listo. Con eso voy a hallar el Kc ahorita. Ya, ¿cómo se calcula el Kc? Los productos arriba, ¿verdad? Sería la concentración del NO, sus moles, 0,103, entre el volumen, que es el volumen del recipiente. Cada gas ocupa el volumen de todo el recipiente, elevado al cuadrado, por la molaridad del bromo 2 en el equilibrio, o sea, sus moles, 0,026, y el volumen, como es un gas, también volumen del recipiente, 5, sobre el reactante, que sería el NO bromo, sus moles 0,029 y volumen del recipiente también, porque es un gas, elevado al cuadrado. Operando esto, muchachos, nos sale que el Kc es igual a 0,066. Bien, como tenemos ya el Kc, ahora recordemos, el Kp es igual al Kc multiplicado por la constante R por la temperatura elevado a la variación de moles de gas. Opero y ya salió. Entonces el Kp vendría a ser Kc 0,066, el R 0,082, está de dato en la hoja. La temperatura lo pasamos a Kelvin, le suma 273 y nos sale 373,4 Kelvin. Y lo elevamos a la variación de moles de gas. ¿Cuánto es la variación de moles de gas? 3 moles a la izquierda y 2 moles a la derecha. 3 menos 2 elevado a la 1. Operando esto, muchachos, el Kp obtenido es igual a 2,0. Aproximando, ¿no? Por lo cual la clave sería la A. Esta pregunta nos dice así. Otra pregunta de equilibrio químico, han venido esta vez dos. En un recipiente de 5 litros se introduce una mezcla de 2 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. Bien, luego dice, llevándose a cabo la siguiente reacción a una determinada temperatura. Si al llegar al equilibrio se obtiene que hay 0,46 moles de amoníaco, determine la constante Kc a la misma temperatura. En la reacción nos dice así, ¿no? Se introducen estas cantidades. El momento que uno introduce las sustancias es porque está comenzando el proceso. Ha colocado sus reactantes que va a combinar y de producto no hay nada al inicio. Entonces, para llegar al equilibrio, él tiene que gastarse. Y lo que se gasta, como no lo conocemos, lo ponemos así. Hay 2 moles, se va a gastar una parte de él. Le ponemos que se gasta X moles. Para llegar al equilibrio se gasta X, acá se gasta entonces 3X. ¿Bien? Y de 1 a 2, acá se forma el doble, que sería 2X. Eso se ha generado para llegar a tener ya las moles del equilibrio. Acá sería 2 menos X moles, 6 menos 3X, y acá sería 12X. Pero estas moles finales de amoníaco en el equilibrio es dato. Dice el problema que 2X es igual a ¿cuánto? 0,46. Por lo cual ahí operando obtenemos que el X vale 0,23. Con eso puedo hallar las moles que tenemos de cada sustancia de reactantes en el equilibrio. Acá sería 2 menos 0,23, 1,77 moles. Me está quedando de él en el equilibrio. 6 menos 3 veces 0,23 y saldría 5,31 moles de esto en el equilibrio. Como ya tenemos las moles en el equilibrio, con esto, muchachos, voy a proceder a determinar lo que me piden, el Kc de la reacción en el equilibrio. Y sería de esta manera. Arriba vendría la molaridad del amoníaco, que sería sus moles en el equilibrio, 0,46, entre el volumen, que es 5 litros, y eso lo elevamos a su coeficiente, no al cuadrado.
Sobre los reactantes, sería el nitrógeno, sus moles, 1,77. Sobre el volumen, como es un gas, ocupa todo el recipiente, que es 5 litros, elevado a la 1 a su coeficiente. Y el hidrógeno, sus moles en el equilibrio entre el volumen del recipiente y lo elevamos al cubo. Haciendo esta operación, amigos, nos sale 0,0199. Aproximando, sería a 2 decimales 0,02. Y en las claves encontraremos la respuesta 2 por 10 elevado a la menos 2. La clave, amigos, es la D. Esta pregunta nos dice: a 100 mililitros de una solución acuosa de cloruro de hidrógeno, 1 molar, se le va a adicionar 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, 0,5 molar. ¿Cuál es el pH de la mezcla resultante? Y las claves están en función de logaritmos. A ver, amigos, esta es una pregunta clásica, una pregunta ya frecuente. Acá se está llevando a cabo una neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte. Y yo voy a entender esto, miren. Lo que hace el ácido en el sistema es generarnos H más 1. Lo que el ácido tiene acá contenido son iones hidrógeno más 1. Y lo que va a traer el OH para la mezcla, lo que va a traer esa base, son iones hidróxido, iones OH menos 1. Entonces yo tengo que averiguar cuánto es la cantidad de iones que aporta cada sustancia. Y con eso evaluaré el pH final. Por ejemplo, si hidrógeno y OH nos salen iguales, eso se llama solución neutra. Y ahí el pH vendría a ser 7. Si el hidrógeno es mayor al OH, sería una solución ácida. Y si el OH es mayor al H, será solución básica. Te voy a proceder así, verán, muchachos. Yo para este ácido, lo que voy a hacer ahorita es hallar sus moles. Moles del HCl. ¿Cómo se halla eso? Molaridad por volumen. Molaridad por volumen. Y saldría acá 100. Como el volumen se encuentra en mililitros, esto se llama milimoles. Así se va a denominar. De igual manera, para la base, voy a hallar las moles. Moles del hidróxido de sodio. De igual forma, molaridad por volumen. Así hallo las moles del soluto que está acá disuelto. Molaridad por volumen y nos sale en este caso 50 milimoles. Ahora, amigos, como son sustancias fuertes, la ionización va a ser total. ¿Qué significa? Si tengo 100 milimoles del ácido, 100 por un hidrógeno que hay dentro. Entonces, las moles de hidrógeno que están presentes también son 100 milimoles. Eso se puede hacer porque son sustancias llamadas electrolitos fuertes. 100 por un hidrógeno, 100 milimoles de hidrógeno. ¿Cuántos habla de OHs? A ver, acá tenemos 50 por 1 OH que está dentro, ¿no? 50 por 1 OH, 50 milimoles de OHs. Listo. Entonces ya tenemos las milimoles que cada sustancia nos ha aportado en función de los iones. 100 por 1, 100 milimoles de hidrógenos y 50 por 1 OH que hay dentro, 50 milimoles de OH. ¿Qué hacemos ahora? Nos damos cuenta que hay más hidrógenos que OHs, por lo cual esta solución va a ser de carácter ácido, ¿no? Una solución ácida. ¿Y ahora qué hacemos para hallar el pH final? Trabajamos con lo que esté en exceso. Y lo que esté en exceso siempre es la diferencia. Tenemos al final en el recipiente a los H más 1 en exceso. ¿Y cuántas moles se encuentran en exceso? Solamente es la resta, ¿no? Serían 50 milimoles. Ahora voy a hallar la concentración de hidrógenos, porque con eso se halla el pH. Sería las moles entre volumen. Moles 50 milimoles. Y el volumen en el cual se encuentra ese exceso sería la suma de ambos volúmenes que ha juntado. Es decir, 200 mililitros. Operando esto, la concentración de hidrógeno nos sale 1/4. Ahora aplicamos el pH, que sería el menos logaritmo de 1/4. Ahora vamos a manejar esto con la propiedad de logaritmo. Sería el menos logaritmo. 1/4 es como decir, amigos, 4 elevado a la menos 1. Por propiedad de logaritmo, este exponente menos 1 pasa aquí, ¿no? Como coeficiente. Menos y menos 1 se hace más. Y el pH nos sale entonces logaritmo de 4. Esa es nuestra respuesta. Y la clave vendría a ser la C. Ahora nos dice la pregunta así. Una pastilla de aspirina contiene 0,5 gramos de ácido acetil salicílico. Ahí tiene el dato. Una pastilla de esta aspirina tiene esa masa de ese compuesto. Ahora dice, teniendo en cuenta la siguiente reacción, ¿cuántas pastillas se obtendrán con 69 gramos de este compuesto
ácido salicílico y 69 gramos de ácido acético. Bien, la pregunta es del tema de estequiometría. Primero balanceamos la ecuación y si hacemos el balance encontraremos que todo se encuentra en relación de 1 a 1 a 1 a 1. Está balanceado. Para saber cuántas pastillas voy a formar, requiero saber cuánto de esto tengo, cuánto de esto voy a formar que está aquí. Para eso, con ello voy a averiguar lo formado de él y poder saber cuántas pastillas voy a obtener. Tenemos que primero hallar el reactivo limitante. Entonces acá voy a utilizar las masas molares de los reactantes. Para él, si hacemos la suma, sale 138 y para él es 60, según los datos que tiene el problema. ¿Cómo hallamos el limitante? Dividimos el dato que nos da el enunciado entre lo que da la ecuación. Según la ecuación acá hay una mol, y una mol sería 138 gramos. Y acá también una mol sería 60. Haciendo la operación obtenemos que aquí sale menor esa relación, por lo cual esta sustancia sería mi reactivo limitante. Y este de aquí vendría a ser mi reactivo en exceso. ¿Qué hacemos ahora? Nos quedamos con este dato y con este dato hago mi trabajo, ¿no? Con el limitante. A ver, vamos a hacer una regla simple, amigos. La masa molar de este producto que necesito para hacer las aspirinas es 180. Y ahora hacemos una comparación. Según la ecuación, con mi reactivo limitante, ¿no? Una mol de él fabrica una mol de acá. Pero una mol de él es 138 gramos. 138 gramos de mi reactivo limitante daría como origen a una mol del producto que quiero buscar. 180 gramos de mi producto para hacer las aspirinas. Y si ahora usted tiene 69 gramos de reactivo limitante, ¿cuánto formará de aquí? Se da cuenta que es la mitad, por lo cual acá formará la mitad. Entonces, ese producto que voy a obtener sería 90 gramos. Listo. Muy bien, sería así, ¿no? Una pastilla de aspirina contiene 0,5 gramos de este compuesto. Y si ahora tenemos 90 gramos de este compuesto, ¿cuántas pastillas podré formar? Saldría una cantidad de 180 pastillas. La clave sería entonces la B. Ahora nos dicen así. Se tiene un elemento X que al reaccionar con el oxígeno forma este compuesto, XO. Y cuando ese elemento X reacciona con el ácido clorhídrico, forma un compuesto llamado O de fórmula X cloro 2. Asimismo, la configuración electrónica de X en estos compuestos va a ser igual que la del neón. Con respecto a eso, indique la alternativa que va a ser correcta. Viendo las alternativas que nos piden, nos hablan de dónde se ubica el elemento. Así que vamos a hacer lo siguiente. Miren. Ya tenemos esto aquí como dato, pero entendemos esto, amigos. El elemento X aquí dentro, en el óxido y en este cloruro, no está neutro. Como la suma total debe ser 0, entendemos que aquel oxígeno, por regla, tiene carga menos 2. Por lo cual acá X es un catión divalente. ¿Está bien? Está con carga más 2. Igual aquí, en los cloruros, el cloro tiene carga menos 1. Como acá es menos 2, X va a ser entonces más 2. En ambos compuestos donde nos dan el dato, entendemos que ese elemento X es un catión. Y ahora nos dicen, tanto para este elemento X en el primer compuesto como en el segundo, se sabe que ese elemento que va a ser más 2 tiene una configuración igual que la del neón. ¿Y el neón cuántos electrones tiene? Acá lo está diciendo. 10. Sería así entonces. Pero esa distribución que el elemento tiene, que es igual a la del neón, es cuando se encuentra acá adentro, como catión. La primera alternativa nos pide que nosotros ubiquemos al elemento en la tabla. Pero cuando se ubica un elemento, se lo ubica en su estado neutro. Es decir, vamos a tener que utilizar el Z para hacer la distribución y con eso ubicarlo en la tabla. Esto todavía no me sirve, esto es para el catión. Así que, si usted recuerda, hacemos esto. ¿Cuántos electrones hay acá en total? 10 electrones. Pero ¿cómo se calcula el número de electrones? Sería en este caso Z menos 2. ¿Está bien? Si fuera neutro tendría Z. Ha perdido 2 electrones y producto de eso tiene esta configuración. Por lo cual para mi elemento X, el Z vendría a ser 12. Con eso lo voy a ubicar en mi tabla periódica. Y sería esta la distribución. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Ahora sí, como el mayor nivel va a ser el tercero, esto se encuentra en el periodo número 3. Tercer periodo de la tabla periódica, tercera fila horizontal. Y ahora, para saber su grupo, como acá ven S, es grupo A. ¿Y qué se hace ahí? Se agarran los electrones del mayor nivel, los electrones de valencia.
Serían 2, grupo 2A, un metal alcalino térreo. Y acá la primera dice, se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica moderna. Sería verdadero, ¿no? Sería correcto ahí. Bien, vamos a la alternativa 2. El átomo del elemento X, ya no dice de X al neutro, ¿eh? Solamente dice X, no dice X más 2. Lean el enunciado bien. El átomo del elemento X, ya para X es el análisis en la alternativa 2. ¿Presenta 8 electrones de valencia? No. Dice claramente, repito, para el elemento X, no dice X más 2. Para ese elemento X, su distribución es esta. Electrones de valencia, mayor nivel 3 sería 2. Número de electrones de valencia sería en este caso 2. Y la tercera alternativa, el elemento X, de nuevo neutro, es más electronegativo que el cloro. Muchachos, X pertenece al grupo 2A. Este es un metal. Mientras que el cloro pertenece al grupo 7A, como recordaremos. Es un no metal. Y siempre la electronegatividad de un no metal va a ser superior a la de un metal. Pues acá decía que el elemento X es más electronegativo que el cloro. Falso. Incorrecto. Entonces serían nuestras afirmaciones, ¿no? La primera es verdadera, la segunda vendría a ser falso y la tercera también. La clave es verdadero, falso, falso, la B. Listo, muchachos. Ahora hemos llegado, muchachos, a la pregunta de celdas galvánicas, infaltable en los exámenes de admisión de la uni, ¿verdad? Ya, dice el problema que acá tenemos dos celdas, celda A, celda B. Me dan las reacciones de cada una de estas y me pide que indique lo que va a ser correcto. Me dan tres alternativas. Nos están proporcionando, como debe ser, los potenciales estándar de reducción de cada elemento. Y la primera pregunta dice, ¿el voltaje de la celda A es mayor que el de la celda B? Vamos a averiguarlo. Para eso tenemos información y sumaremos los potenciales de oxidación y reducción de cada reacción. El cloro de carga 0 pasa a -1, eso vendría a ser una reducción, es decir, esto sería nuestro cátodo. Y de cloro 2 a cloro -1, el potencial va a ser más 1,359 voltios. Por otro lado, el yodo -1 que pasa a yodo 0, tiene aquí, muchachos, un aumento de carga, es una oxidación. Sería entonces el ánodo de la celda galvánica. ¿Y cuál es el voltaje? Bueno, veo el dato del problema, tengo que invertir esa información y saldría menos 0,536 voltios. Sumando los potenciales de reducción y de oxidación, hay el potencial estándar de esta celda A y nos sale como respuesta más 0,823 voltios. Bien, por el otro lado, ahora aquí el níquel de carga 0 pasa a más 2. Esa es una oxidación. Es decir, esto es el ánodo de esta pila. Y el voltaje desarrollado en esa oxidación lo tiene en el dato. Va a ser más 0,28 voltios. Por otro lado, el cerio de carga más 4 pasa a carga más 3. La carga está disminuyendo. Esta es una reducción. Sería el cátodo de la celda B. Y el dato nos dice que va a generar más 1,61 voltios. Sumamos los potenciales y sacamos el voltaje estándar de esta pila, de esta reacción. Y sería más 1,89 voltios. Primera pregunta. Decía que el voltaje de la primera celda es mayor que el de la segunda. Sería entonces falso. Bien, la segunda pregunta. Dice ahora. En la celda A, la reacción de oxidación de los iones yoduro es espontánea. Muchachos, si el potencial de la pila que hemos calculado es positivo, eso quiere decir que lo que ocurre dentro es espontáneo. Todo lo que está dentro está realizándose. Si aquí también el potencial de la reacción de la celda galvánica nos sale positivo, es porque tanto la oxidación como la reducción se llevan a cabo, son espontáneas. De repente puede haber una confusión en este sentido. Profesor, pero si acá el yoduro, cuando se va a oxidar, tiene signo negativo. Eso no significaba que era no espontáneo. Tiene la razón, pero frente al hidrógeno. Ese signo tenía un sentido frente al hidrógeno. La oxidación del yodo -1 a yodo 0 frente al hidrógeno no es posible, no es espontáneo. Pero acá está frente al cloro, esta es una pila diferente. Y si veo el signo positivo de todo el proceso, es porque todo lo que está dentro se lleva a cabo. Es espontáneo. Tanto la reducción como la oxidación. Este es verdadero. Y la tercera nos afirma lo siguiente. El cátodo de la celda B es inerte. Cuando hablamos de cátodo inerte, electroinerte, tenemos que recordar que se habla del platino.
Y cuando aparecía el platino, aparecía en un proceso donde no había sólidos, donde había gases y acuosos nada más. Por ejemplo, en el cátodo, ¿no?, de la celda B que nos preguntan. Yo tengo la reducción de una sustancia acuosa a otra acuosa. Como no hay ningún sólido en ese proceso, ahí se usa platino. Electrodo llamado inerte. En cambio, por ejemplo, en el ánodo de esta pila, níquel sólido a níquel acuoso, ahí hay un sólido, ahí habría una barra de níquel, ahí no se requiere platino. Bien, entonces sería correcto. Bien, la clave sería, muchachos, falso, verdadero, verdadero. Nos pide lo correcto, 2 y 3, la clave la D. Listo. Bien, amigos, ahora aparece la pregunta de química orgánica y nos plantean esto. Indique verdadero o falso. Primero, los alcanos poseen isomería de cadena. Recuerden esto, ¿no, muchachos? Un alcano es un hidrocarburo donde la cadena carbonada tiene puros enlaces simples. Y tenemos por ahí que a partir de 4 carbonos puede haber una forma distinta de organizar esa cadena. Puede ser lineal o quizá lo podemos colocar así, ¿no?, de una manera ramificada. A ello se le llama isomería de cadena. Y los alcanos la presentan, es su isomería principal, la que más se utiliza en los problemas. Es correcto. 2. Dice el compuesto 1,2 dimetilciclobutano y además el compuesto 1,3 dimetilciclobutano son isómeros geométricos. Muchachos, isomería geométrica es la isomería cis-trans, que se manifestaba principalmente cuando tenemos alquenos, ¿no?, cuando había enlace doble. Acá no va a ser así, y además nos damos cuenta de esto. La cadena carbonada de ambos compuestos es la misma, ¿no? Ciclobutano. Una cadena cerrada de 4 carbonos, la cadena es la misma. Lo que está cambiando, ¿qué va a ser? Miren, la posición de las ramas. Aquí en esta cadena, en el 1 y 2 hay metil, y acá en 1 y 3 hay metil. O sea que es una isomería, pero llamada isomería de posición. Está cambiando la posición de las ramificaciones, no la cadena. La cadena es igualita. ¿Bien? Sería falso. No son isómeros geométricos. Y la última nos plantea, el etanol y el éter metílico son isómeros de función. A ver, si usted recuerda, los alcoholes y los éteres son isómeros de función, porque pertenecen a funciones químicas distintas. Etanol, 2 carbonos, ¿no? Este es el etanol. C2H5OH. Este es el etanol. El éter metílico, el éter siempre tiene acá oxígeno, rodeado de cadenas carbonadas. Como dice metil, tiene que ser metil en ambos lados. Este es el éter metílico, amigos. Si evalúan los átomos en ambos casos, nos sale la misma cantidad de átomos, ¿verdad? Nos sale para ambos C2H6O. Entonces, tanto el etanol como el éter metílico son isómeros y se dice de función. Otros isómeros de función, si usted recuerda, son aldehídos y cetonas, ¿no? También. Sería esto correcto. Por lo cual, la clave vendría a ser, muchachos, verdadero, falso, verdadero. Y la alternativa es la E. A ver, esta pregunta también de celda galvánica nos dice así. La corrosión es el deterioro electroquímico de un material debido a la interacción de este con su entorno. Con respecto a este fenómeno, determine la secuencia correcta de verdad o falsedad. Primera pregunta. El zinc se corroe en presencia de una solución de cobre más 2. Entonces lo ponemos así, el zinc nos pone al zinc neutro en presencia de cobre en romano 2, o sea, cobre más 2. Esta interacción hará que él se vaya a corroer, o sea, que se oxide. Entonces, yo lo que acá planteo, muchachos, es que veamos el proceso que debería pasar. El zinc se va en presencia del cobre más 2 a corroer. ¿Cómo sería para que se vaya a corroer? Que se oxide. Este zinc va a pasar a zinc más 2. ¿Cómo sabe eso? Porque aquí están las cargas. En la pregunta nos dan las cargas. Con eso yo voy a trabajar. Y si el zinc se va a corroer, se va a oxidar, él se reduciría. Y sería cobre 0. Entonces voy a hacer ahorita, jóvenes, hallar el potencial de la reacción. El zinc de carga 0 a carga más 2. Esa oxidación tiene un potencial, según el dato, de más 0,76. Y cuando el cobre de más 2 pasa a cobre 0, esa reducción tiene un potencial de más 0,34. Como observamos, el potencial total de la pila sale positivo al hacer la suma. Y si sale positivo, este proceso es espontáneo, por lo cual sí ocurre la corrosión del zinc en presencia del cobre más 2. Vamos a la segunda, que es igualita.
Dice ahora, la barra de plomo, el plomo en forma de barra es plomo neutro, no un plomo metálico. La barra de plomo no se corroe cuando se coloca en una solución de hierro en Romanos 2. A ver, vamos a colocar la barra de plomo en una solución de hierro más 2. ¿Qué debería pasar? Que el plomo se oxide a plomo más 2. El hierro debería reducirse a hierro neutro. Vamos a ver, cuando el plomo de carga 0 se corroe, se oxida a plomo más 2, tiene un potencial de más 0,13 voltios. Y cuando el hierro de más 2 pasa a 0, se reduce, eso tiene de menos 0,44 voltios. Si usted hace la suma de potenciales, ¿cómo nos sale el voltaje total? Nos sale negativo, porque este es mayor que acá, sale negativo. Si esto sale negativo, esto no es espontáneo. Por lo cual el plomo frente al hierro más 2 no se va a corroer. Y acá decía que no se corroe, por lo cual sería verdadero, ¿no? Es correcto. No hay corrosión, no hay reacción química, y eso es lo que dice el enunciado, está bien. La 3. La barra de cobre se corroe cuando se coloca en una solución de hierro más 2. A ver, similar. Ahí está, la barra de cobre en contacto con hierro más 2. ¿Qué debería pasar? El cobre debería oxidarse a cobre de carga más 2, según las cargas del problema. El hierro debería reducirse a hierro neutro. Cuando el cobre de carga 0 pasa a más 2, se va a oxidar. Su potencial, según el dato, sería menos 0,34 voltios. Y cuando el hierro se va a reducir a hierro 0, el potencial de esta reducción es menos 0,44 voltios. Por lo cual nos sale un potencial negativo. ¿Qué significa? Que esta reacción no se lleva a cabo. Acá decía que el cobre se corroe, falso. Por lo cual la clave sería, muchachos, verdadero, verdadero, falso. Y la clave es la C. Bien, muchachos, en esta pregunta de estequiometría nos plantean un aspecto que es el siguiente. Vamos, dice, a analizar el poder calorífico de una mezcla formada por propano y butano, 60 moles de él y 40 moles del otro combustible. Para ello se lleva a cabo las siguientes reacciones sin balancear, así que es un problema de estequiometría. Para asegurar la combustión completa, el reactor contiene 20% en exceso de oxígeno. Si al finalizar la reacción el número de moles en el reactor aumentó en 5% y considerando el mismo rendimiento para ambas reacciones, calcula el rendimiento de las reacciones, dice. Bien, vamos primero a balancear la ecuación, muchachos. Por tanteo rápidamente, ¿está bien? Ahora procederé a colocar los datos. De este primero tenemos 60 moles. Acá tenemos 40 moles. Yo puedo hacer esto, miren. Lo que vamos a tener al inicio nosotros en el reactor, en el recipiente, es los reactantes, ¿no? Nada más. El producto todavía no está. Tenemos solo reactantes. Así que voy a hallar la mole de todos los reactantes. Ya tenemos de los combustibles. Voy a hallar del oxígeno. De 1 a 5, estequiometría, 300 moles de oxígeno. De 2 a 13, 40, acá sería 260 moles de oxígeno. Por lo cual, amigos, las moles de oxígeno que reaccionan serían en total 560. Pero el problema está siendo claro al decirme que las moles de oxígeno que usted va a utilizar tienen un 20% en exceso. Esta es la cantidad exacta. Así que para saber todo el oxígeno que había, voy a agregarle a lo que ha reaccionado 20% de más. Sería simplemente multiplicar el 560 por 1,2, ¿verdad? Ya tendríamos ahí todo el oxígeno con el 20% adicional. Y esa operación nos sale 672 moles. Por lo cual podría hacer una simple suma y tenemos, amigos, las moles totales que habría al inicio. ¿Cómo se calculan las moles totales? La suma de los combustibles que han reaccionado, que sería 100, más las moles totales de oxígeno, que vendría a ser con el exceso, 672. Por lo cual tenemos 772 moles que han entrado al reactor. Son las moles totales. Muy bien. Ahora la pregunta quiere que yo haya rendimiento. ¿Y el rendimiento con qué se determina, muchachos? Con los productos formados. Cantidad real entre cantidad teórica por 100%. Y acá hay un dato muy interesante que me dice que finalizada la reacción vamos a tener un incremento de 5% de las moles. Pero a ver, muchachos, al final de la reacción usted me dice, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar CO2, ¿no? Todo el CO2 que se ha formado. Encontraremos agua también. Y para este caso, el oxígeno que no reacciona.
El oxígeno en exceso quedará en el recipiente. Los combustibles todo se va a consumir. Entonces acá tenemos esto de aquí. Pero ¿cuántas moles totales al final se obtuvieron? El problema dice clarito. Un incremento del 5% de las moles totales que había al inicio. Por lo cual ya sé las moles totales que quedan al final. Voy a aumentarle a 772 moles que es lo inicial, 5%. Y sería 772. ¿Cómo lo aumentamos 5%? Le multiplicamos por 1,05, ¿verdad? ¿Y cuánto nos sale eso, muchachos? Saldría 810,6 moles. ¿Listo? Ahora, de estas moles totales, a mí solo me interesa para el rendimiento las moles del producto, nada más que del agua y del CO2 formado. Así que a esto le voy a retirar el oxígeno que está en exceso. ¿Y cómo es el oxígeno en exceso? Es esta diferencia. El oxígeno total menos lo que ha reaccionado, ¿verdad? Hay que restar 672 menos 560. Y eso nos sale 112. Es el oxígeno que estaba de más. A ver, ahora sí restemos, muchachos. 810,6 moles de todo lo que salió menos el oxígeno. Para tener solamente los productos que se han obtenido. Porque el oxígeno venía de algo sobrante de lo anterior. Y nos sale 698,6 moles. Ahora, esta mole de productos obtenidos, usted no lo averiguó con la estequiometría. Era el dato del problema. El dato nos decía que se había formado esto. ¿Bien? Por lo cual esto se llama cantidad real. ¿Y las moles teóricas de producto cómo lo hallamos? Eso lo vamos a hacer en la ecuación con la estequiometría. A ver, usando la referencia a mi combustible que todo ha reaccionado sería, ¿no? De 1 y acá sería 7 moles, ¿verdad? De 1 a 7 moles. Se tiene acá este 60, de 1 a 7 sería entonces 420 moles de CO2 y agua salieron en la primera reacción. Ahora aquí, entre mi combustible y los productos, moles de 2 a 18. O sea, acá tiene 40, de 2 a 18 acá sería 360 moles. Esto ya es algo llamado teórico, porque usted lo ha hecho. Entonces, las moles de CO2 y agua en total que han salido por la teoría sería esta suma, ¿no? 780 moles. Bien, amigos, ya vamos a acabar. Tiene la cantidad real, cantidad teórica de los productos y hay el rendimiento de las reacciones. Sería cantidad real 698,6, cantidad teórica 780 por 100%. Haciendo esa operación nos sale 89,5%. Listo, muchachos. La clave sería la D.